Ya podríamos continuar, ¿sí, verdad? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues me quedé ahí como en el punto de que íbamos a platicar ya como tal, una vez desahogada lo que es la mediación y la conciliación, pues cuáles son los requisitos que acorde a la legislación pues debe cumplir ese convenio que derive pues ya de la aplicación propiamente de alguno de los MASC. Y bueno, de acuerdo a la legislación del estado de Tlaxcala, que fue a la que me di a la tarea de verificar, pues los requisitos acorde al artículo 67, pues tendrían que ser el lugar y fecha de celebración, los datos de las partes intervinientes, entre los que tendría que estar datos generales, y bueno, si la persona que comparece, pues es por propio derecho o bien por conducto de su apoderado, evidentemente debiendo presentar la documentación que acredite esa representación legal que ejerce, pues porque como ya lo habíamos establecido, lo habíamos comentado, pues es importante que tenga esas facultades, le hayan otorgado esas facultades para poder llevar a alguna etapa, a la etapa de conciliación, el número de registro, expediente, el mecanismo alternativo y bueno, las descripción precisas de las obligaciones que se acuerdan una vez establecida la comunicación, las obligaciones de hacer, no hacer, de dar o de omitir. Y importantísimo la forma y tiempo de cumplimiento de sus obligaciones y en su la garantía para el cumplimiento, dependiendo pues de las prestaciones que se estén reclamando, la firma de las personas que intervienen y lo suscriben. Y bueno, aquí pues la firma en este caso del facilitador que intervino y del sello de la dependencia. ¿Y qué pasa si se incumple? También tiene que estar establecido. Y se debe señalar también si el acuerdo resuelve la controversia de manera total o parcial, y si es parcial, pues que se dejen a salvo los derechos que no fueron materia de ese convenio, y bueno, ese convenio pues debe ser validado por una persona adscrita al centro estatal, en este caso, que tiene que tener la licenciatura en Derecho y pues debe pues integrarse, más bien entregarse a cada una de las partes una copia del mismo. Fíjense que eso fue a lo que nosotros nos enfrentamos cuando se empezó a implementar la justicia alternativa en materia penal, que en un principio se buscó, o la intención del Centro de Justicia Alternativa era que atendiendo a la naturaleza de la justicia restaurativa, se buscaba como que los que menos intervención tuvieran fueran personas abogadas, como que pensaban que nosotros íbamos a terminar con la buena intención de la justicia restaurativa y los facilitadores querían que fueran todo menos abogados, ¿no? Podían ser como profesionales de la salud mental, e incluso se hablaba de personal de administración de empresas, o sea, nada que tuviera que ver con el derecho. Sin embargo, al irse implementando este sistema, pues se vio la necesidad efectivamente de contar con una persona licenciada en Derecho que pudiera ver cuáles eran las áreas de oportunidad o los defectos que iba a tener el cumplimiento de ese convenio que se derivara de las pláticas que tuvieran entre las partes, en virtud de que, bueno, pues había cosas que jurídicamente no era posible ejecutar, pero sí les comparto que esa fue la visión de los centros, el Centro Alternativo de Justicia, pues en un principio en la materia penal, que no hubiera una cuestión de abogados que pudieran intervenir. Sin embargo, bueno, pues eso ha ido mutando. Esos son a grandes rasgos pues los requisitos que lo que debe contener el convenio, y bueno, pues además debe de reunir ciertas formalidades pues para que sea válido, exigible y pueda ser sancionable. Ello pues derivado de la importancia que tiene ese convenio, ya que en términos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ese convenio tiene la característica de ser un documento público
siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos en la ley. También pues se convierte o tiene la calidad de un documento que lleva aparejada ejecución y contra el cual procede el juicio ejecutivo mercantil, también acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares en su artículo 470, que establece que tiene esa calidad de documento que lleva una aparejada ejecución. Y además, pues también de que causan ejecutoria por Ministerio de Ley los convenios celebrados. Y bueno, eso, por tanto, en eso radica la importancia de que ese convenio cumpla con ciertos requisitos. Y en cuanto al efecto del incumplimiento, pues tendríamos que preguntarnos qué sucede si una de las partes pues no cumple con lo que se comprometió en el convenio derivado de esa mediación. Y pues como ya quedamos, pues una vez celebrado ese contrato, ese convenio, perdón, es un acuerdo válido y exigible y que además es vinculante para las partes que intervinieron en lo pactado y pues puede exigirse su cumplimiento de forma forzosa y bueno, el facilitador también aquí tendría la posibilidad de poder dar seguimiento a ese cumplimiento y pues si hay algún tipo de incumplimiento, pues podemos citar nuevamente a las partes para la revisión de esa medida. Porque también a veces nosotros, lo que les comentaba, a veces ante la falta de empatía o de ignorancia en cuanto a los temas de conciliación, se interponen cláusulas que no tendrían nada que ver. Les comento, en la época de la pandemia, me tocó revisar algunos asuntos de suspensión condicional del proceso en materia penal y me tocaba ver con gran sorpresa que algunas de las obligaciones que le imponían en época de pandemia era que la persona imputada acudiera a aplicarse la vacuna del COVID. Esto, pues, yo entendía, o al menos así lo quería entender, que era con la posibilidad de que a él estar vacunado, esta persona pudiera cumplir con sus obligaciones procesales. Sin embargo, pues, al momento de calificar el cumplimiento de esa suspensión condicional del proceso y llevar a cabo un sobreseimiento de la causa, que es la consecuencia de ese cumplimiento, pues en un asunto nos tocó una persona que dijo, sí, yo acepté aplicarme la vacuna del COVID, sin embargo, al momento de comentarlo con mi familia, por creencias, por convicción propia, no quiero ponerme la vacuna del COVID porque, pues, atendiendo la información que esta persona tenía, pues consideraba que no era lo adecuado para su salud, ¿no? No era lo más adecuado. Entonces, cuando viene la revisión de la suspensión condicional del proceso, la persona juzgadora considera que no cumplió a cabalidad con todas las obligaciones que tenía la persona imputada, y entonces considera pues continuar con el procedimiento. Entonces tiene por incumplido esa suspensión condicional del proceso, llegan en apelación y nos toca revisarlos a nosotros y pues al momento de analizarlo, como les decía hace rato, primero consideramos que no tenía razón de ser esa cláusula, que si bien es cierto tenía la mejor intención, que era lograr la comparecencia de esta persona sin que su salud tuviera o se viera mermada. Lo cierto es que había otras medidas que podían tener la misma finalidad, por ejemplo, el conectarse mediante videoconferencia. Entiendo perfectamente que en ese momento pues a todos nos espantaba un poco, no estábamos tan acostumbrados a esta nueva visión de interacción. Sin embargo, nosotros consideramos que además de que había otras medidas, pues también ese acuerdo o esa cláusula que se le había impuesto a la persona imputada, pues incluso podía atentar contra su propia integridad personal, porque pues él tenía cierta creencia en cuanto a la no eficacia de las vacunas. De ahí, pues, la importancia de poder revisar esa clase de convenios, porque tal vez nosotros también, al emitir algún convenio, nosotros tenemos toda la intención de dar cumplimiento a las cláusulas, a los pagos parciales, si es que fuera la posibilidad.
Sin embargo, pues sobrevienen cuestiones que hacen imposible que se pueda dar cumplimiento, y entonces pues de ahí la importancia de que sean revisables. Fíjense que un poco, Maestra, perdón, disculpe usted la interrupción. dígame. Justamente de lo que usted refiere ahorita, de esta medida cautelar que fue de la vacuna, igual en alguna ocasión en materia penal me tocó ver que igual a un imputado le habían solicitado a través de UMECA o de la unidad de medidas cautelares, ¿cómo se llama? Un resistol. Y entonces creo que pasaron como 4 o 5 meses que no lo llevó. Digo, entre otras cosas habían solicitado hojas y demás. Dio cumplimiento con toda excepción de un resistol. Y libraron una orden de aprehensión 3 o 4 meses después por no haber dado ese cumplimiento. Entonces, ¿realmente hasta qué punto debe ser sancionable ciertas omisiones o ciertos o de las cláusulas que podemos nosotros llegar a incluir en algún convenio? ¿Qué tan factible es llegar a ese punto de realmente pues, llegar a este extremo, ¿no? Como también en algún momento, cuando pues, realmente hay algunas otras salidas. Igual recuerdo que con un cliente, en materia familiar, le tocó a través de Zoom, ver a sus hijos. Realmente, pues, bien, no hay como una interacción, creo que los niños tenían como 2 años, realmente no hay una interacción entre los padres, padre o madre, con los menores, o sea, realmente pues, no se puede estrechar ahí un lazo, no se puede hacer nada. Y entonces la mayoría de las personas decían, no, es que no quiere, y daban por terminada la sesión, y esos reportes nada más los pasaban justo con los jueces, y también, pues en esas valoraciones, también se calificaba negativamente a la parte conviviente. Entonces, realmente, ¿hasta qué punto sí es conveniente todos estos casos que llegaron a suceder durante pandemia, de acuerdo al ejemplo que usted nos comentó? Sí, bueno, aquí me genera la duda un resistor como para qué. A veces te hace una cuestión personal. Bueno, anteriormente trabajaba yo en un juzgado, en Casa de Justicia, Ajá. en el estado de Puebla. Y me tocó estar en el área de la administración, y ese resistol lo iban a pasar a lo que es atención al público, que sería oficialía de partes, para pegar libros y demás. Entonces, para eso era el resistol. Sí. Ya entendí. Sí, es que yo creo que eso va muy ligado con lo que Miguel mencionaba antes, ¿no? Es un tanto la falta de preparación que tenemos para saber qué es lo adecuado y lo debido acordar como medida en cualquiera de las materias, ¿no? En este caso, entiendo que la intención era tener insumos para poder llevar a cabo o poder gestionar los libros en este caso, ¿no? Poderlos tener de forma adecuada. Sin embargo, en realidad esta obligación está estrictamente relacionada con lo que hizo la persona imputada. En esta situación, ahorita que hablaban del resistol, también me tocó ver que se imponía como uno de las premisas para las suspensiones condicionales del proceso, el que pidieran una disculpa al Ministerio Público por lo que habían realizado, sobre todo en los delitos donde eran, pues aquellos donde no hay una víctima identificable, ¿no? Sino es la sociedad en general, delitos contra la salud, les hablo del ámbito federal, que solo lo que más veíamos nosotros, delitos contra la salud o delitos derivados de lo que conocemos como huachicol, de la ley de hidrocarburos. Y yo decía, o sea, decía, por favor ofrezca una disculpa, no decían a la fiscalía, ofrezca una disculpa a la sociedad. Y tú los veías en audiencia y los señores no sabían ni a qué cámara voltear ni a quién pedirle una disculpa, a diferencia de cuando hay una víctima identificable, y creo que un poco va relacionado con la visita familiar por vía Zoom que señala si lo que se busca es tener la convivencia. Por Dios, si en pandemia los niños que iban al kinder no era posible que mantuvieran la atención en una computadora por más de media hora, pues era difícil exigírselo también como visita familiar, y que además pues no cumplía con los fines de la misma.
Y hay cosas que de verdad que no, nosotros como personas juzgadoras en nuestra ignorancia, con la obligación de cumplir con ciertos parámetros y tratar de abarcar todo, pues hacemos de forma indebida. Yo hace algún tiempo también veía en apelación un asunto donde se trataba de un contrato, una relación comercial, perdón, que habían establecido entre dos personas, donde una se comprometía a entregarle unas plantitas, unas plantas que además tenían como una cierta, pues, importancia, como que había que tenerle ciertos cuidados, no importancia, ciertos cuidados, cierta temperatura y todo. Y resulta que va y demanda porque se había comprometido a entregarle, les voy a decir un número cerrado, 1000 plantas y únicamente le entrega 700. Entonces la otra persona dice, no, esto es un incumplimiento, yo no te voy a aceptar las 700 plantas. Y por ahí a una persona juzgadora se nos ocurrió, digo porque hablo de forma general, señalar como medida cautelar el hecho de que la persona que se había comprometido a entregar las plantitas, pues no pudiera entrar al vivero, se cerrara y todo pasó, ni le entregaron las plantas, las pocas plantitas, le estoy hablando, yo que eran miles de plantitas, pues se murieron, ya no pudo cumplir, obviamente quebró, entonces de ahí la importancia en que tengamos este tipo de capacitaciones, pero desde los profesionales en la mediación, ¿no? Y obviamente esos profesionales de la mediación también apoyados de un equipo que les haga ver pues los pros y los contras. Sí, ese asunto me pareció muy lamentable porque pues al final tú eh, como comprador de las plantas, pues tú a lo mejor lo que pudiste haber hecho, bueno, te las recibo y ahora hay que hacer una reestructuración del contrato porque al final no me estás entregando las 700, sino las 1000, pero este es el problema, lo que yo les decía, que nosotros en nuestro afán de ganar o de que la otra persona pierda, dejamos de lado la importancia de lo que en realidad nos genera el conflicto y eso se da en todas las materias. En todas las materias, de repente, hace no mucho tenía yo una plática con una persona que me contaba acerca de un asunto en el que se trataba de un abuso, una violación de un primo, los dos eran menores, de un primo hacia su primita, y me decía que le estaban proponiendo, como era de justicia de menores, se le estaba proponiendo una suspensión condicional del proceso en el cual el menor se comprometía a pagarle una reparación del daño por 230 y tantos mil pesos. Y yo di un consejo que a lo mejor como persona juzgadora no debía dar. O sea, no porque tuviera parte en el litigio, ¿no? Sino porque, ¿qué es lo que se busca? Pues también, en cierta forma, pues que no quede impune el delito. Sin embargo, yo me pregunto y les cuestiono a ustedes también, ¿qué es lo que pasa cuando se condena a una persona y se queda presa? ¿En realidad va a pagar la reparación del daño? La verdad es que no lo va a hacer, a menos que hagamos uso de del fondo de víctimas y se acredite la calidad de víctima y se cobre y lo pague el Estado. Pero en realidad hay cuestiones que no van a suceder. O sea, que tú como víctima solamente te vas a quedar con una sentencia condenatoria y en realidad no va a haber un pago de la reparación del daño integral, o sí la va a haber, pero tienes que gastar más, hablando tanto económicamente como en tiempo. Entonces, de ahí que a lo mejor jurídicamente dicen que es procurar que el culpable no quede, la conducta del culpable no quede impune, uno de los objetivos del proceso penal. Sin embargo, pues yo le dije, bueno, la verdad es que yo consideraría que a lo mejor sí deberían de analizar un tanto la propuesta de la suspensión condicional del proceso, porque a lo mejor esto no llega a buen puerto, sobre todo viéndolo desde la perspectiva de la víctima, no tanto de generar impunidad, sino desde la perspectiva de la víctima. Y por eso cuando inicié la intervención les decía que a veces vale más la pena un mal acuerdo que un buen pleito.
¿no? Entonces, pero bueno, hay que ver las peculiaridades de cada caso. Por ejemplo, comentaba hace rato en cuanto a los ejemplos, analizábamos el ejemplo acerca de la empresa que dice, sí te debo, pero por el momento no tengo liquidez y dame oportunidad y lo hacemos en parcialidades. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de una empresa donde existen dos socios y uno de ellos, pues, puede acusar a la otra persona de retirar un dinero sin autorización, hacer, ocultar algún tipo de información financiera, e incluso hacer un mal uso o un mal desempeño en la administración de la empresa, ¿no? Y aquí existe una lucha porque ninguno de los dos desea abandonar la empresa, pero pues ya la confianza está rota y bueno, pues la operación de la empresa pues corre ya el riesgo propiamente. Aquí considero que en el primer ejemplo era lo más sencillo, donde tú como mediador, como facilitador, podías a ellos incluso proponerles una alternativa de solución. Pero ¿qué pasa cuando ya hablamos de una confianza rota? Creo que ahí o tienes de dos, o te vas al arbitraje, que es el que ahorita vamos a ver más adelante, o bien ya un juicio propiamente, porque ya no existe interés, mejor dicho, por conciliar. Ya tú ya no quieres arreglar, tú ya no confías en la persona, ya no quieres arreglar el conflicto por fuera, sino lo que quieres es realmente ganar y obtener una sentencia favorable. Entonces, si bien es cierto, la mayoría de los casos tendríamos que optar lo recomendable sería ir a la justicia alternativa, pues no siempre se puede, ¿no? Porque aquí sí ya no es posible la mediación e incluso al correr riesgo la empresa, pues está también latente el riesgo de las percepciones de los intervinientes. Y bueno, entonces, un poco en cuanto al convenio, esos serían más o menos los requisitos. No sé si quieran comentar algo más que sería importante que se considerara en el convenio, más allá de las formalidades que de forma reiterativa les enuncia, porque pues ya las tiene la legislación. ¿Algo más en cuanto a su experiencia que quieran agregar respecto al convenio? Bueno, entonces ya procederíamos propiamente al último de los medios, que sería el arbitraje, que bueno, es una cuestión que se encuentra propiamente establecida y de forma completa, pues en el propio Código de Comercio. Y también es considerado pues, un mecanismo alternativo de solución de controversia, pero ese conflicto pues está sometido a una persona que es un árbitro, quienes pues emiten también un convenio, en este caso un laudo que tiene una fuerza de sentencia judicial. También es un procedimiento que es flexible y es autónomo y también se rige por la autonomía de las partes. Ellas pueden prácticamente pactar casi todo, sin embargo, pues el árbitro también tiene esa fuerza de incluir alguna cláusula o algunos aspectos, ¿no? Para el convenio arbitral, pues tenemos dos tipos de cláusulas, que sería la cláusula compromisoria y la cláusula, el compromiso arbitral. La cláusula compromisoria, como ustedes saben, pues ya está emitida o existe antes de que surja un conflicto. Al entablar la relación comercial, pues se establece que en caso de que haya alguna desaveniencia, pues se comprometen a acudir ante un árbitro. Y ya propiamente el compromiso arbitral, cuando ya existe el conflicto e incluso y ya deciden que para solucionarlo, pues se remitirán al arbitraje y bueno, en este caso, pues las partes tienen la facultad de designar una o varias personas árbitros, que se establece cuál sería el método de designación para tal, y pueden incluso encargar la designación a alguna institución que especializada, que esa designación como podría ser alguna cámara de comercio o dependiendo la controversia que se vaya a suscitar. Y bueno, pues en caso de que no haya
algún tipo de acuerdo, pues un juez en materia civil puede intervenir solo para nombrar a la persona que fungirá como árbitra sin afectar pues esa autonomía en el proceso. Entonces, que en el procedimiento arbitral, pues se inicia propiamente con la presentación de esa demanda arbitral, su contestación, y pues se pueden acompañar algún tipo de pruebas. Tenemos las audiencias propiamente las que se desahogarán la clase toda clase de pruebas que sean conforme a derecho, que vayan conforme a derecho, y bueno, incluso en esta etapa o en este tipo de procedimiento se pueden establecer medidas cautelares o provisionales, como pudiera ser el aseguramiento de bienes, la conservación de algún tipo de prueba o la suspensión de los actos, como en el ejemplo que yo les ponía previamente, que se había ordenado la conservación como medida provisional, pues que no pudiera pasar pues los cuidadores de las plantitas aunque propiamente no fue una cuestión arbitral, sino ya propiamente en un juicio. Y bueno, ¿qué es lo que hace aquí el tribunal en su carácter de árbitro? Pues dirige el proceso, fija las reglas, garantiza la igualdad igual y puede decidir sobre las incidencias que se planteen. Aquí se parece mucho al juicio propiamente, sin embargo, pues tiene una nota distintiva que es la participación activa de las partes y la agilidad, porque se evitan formalidades innecesarias para la solución también del conflicto. Entonces, ya una vez que se ha emitido ese laudo, pues debe de constar por escrito, debe estar motivado y debe ser firmado pues por las personas árbitros y señalar fecha y hora. También tiene la peculiaridad de ser definitivo y ser obligatorio. Entonces, se puede solicitar también la anulación del laudo ante una persona juzgadora, pues cuando se advierta que existen propiamente como vicios en el establecimiento de las mismas por la incapacidad de alguna de las partes, que la decisión se extralimite a lo realmente planteado o alguna irregularidad grave en el procedimiento, o incluso una contravención a una disposición de orden público, y también pues tiene ese cumplimiento obligatorio. ¿Cuál sería propiamente las diferencias entre el laudo y el arbitraje propiamente dicho? Pues en los dos interviene una persona tercero. Sin embargo, pues obviamente aquí también la participación en el arbitraje es más activa por las partes. Se procura que la solución del conflicto pues se convierta en una cuestión más ágil y de igual forma pues sea menos costoso y menos desgastante pues para las personas que intervienen en el mismo. Creo que ya un tanto en el arbitraje, pues ya teníamos un poquito de camino más recorrido, perdón, sobre todo en el ámbito laboral. Sin embargo, pues aquí también se da la posibilidad, y les insisto, el Código de Comercio lo establece, pues además de que tiene un reconocimiento internacional, también de acuerdo cuando hablamos del arbitraje comercial establecido en el Código de Comercio. Y bueno, si bien las partes acuerdan en este caso las partes acuerdan someter su controversia a uno más árbitros que emiten una decisión que se vuelve pues obligatoria, podemos establecer entonces que alguna de las ventajas de ese arbitraje es pues que existe una especialización técnica en relación a la que yo les comentaba, que los árbitros usualmente se buscan que sean personas que conozcan del tipo de controversia que se les plantea para que la solución pues sea lo más apegada a derecho. También son rápidos, se supone que tendrían esa calidad, esa característica como todos los más.
la confidencialidad, la flexibilidad, al evitar que existan algunas reglas procesales tan rígidas. Y bueno, existe también en el caso un reconocimiento internacional respecto a al arbitraje comercial. Y bueno, los principios que rigen o las bases de ese procedimiento de arbitraje es la autonomía de la voluntad, que creo que se debe de permear en cualquiera de los medios alternativos, la igualdad procesal, la imparcialidad por parte del árbitro, el debido proceso y la confidencialidad. Está muy relacionado también con los principios que permean en cualquiera de de la mediación o de la conciliación. Y pues también tiene como características que es definitivo, es obligatorio y bueno, pues es ejecutable. ¿Cuál es la intervención en este caso de los funcionarios judiciales en el árbitro, en el arbitraje, perdón? Como ya habíamos comentado, pues es la implementación de medidas cautelares en caso de ser necesario, el reconocimiento del convenio arbitral, es decir, la validación del pacto que se realice, en su caso la nulidad del laudo ante la impugnación que es excepcional por algún tipo de vicio en la celebración del laudo y la ejecución del laudo propiamente cuando se tenga que realizar un cumplimiento forzoso de esa determinación, sería la intervención del Poder Judicial. Y bueno, lo que les comentaba en cuanto al el arbitraje frente al juicio mercantil, en el caso del arbitraje, la especialización pues es alta por lo que les comentaba de que usualmente las personas que ejercen esa función de árbitro pues son organismos especializados. En el juicio pues la especialización es variable. En el arbitraje pues existe una confidencialidad garantizada. En el juicio pues es una cuestión limitada. La flexibilidad en el arbitraje es alta. Dada la naturaleza del mismo procedimiento, y en el juicio es menor porque se tienen que seguir ciertas reglas procesales para no caer en alguna violación de ese carácter. Y en cuanto a los costos, en algunas ocasiones debido a la especialización pueden resultar más altos, y en el juicio pues es variable atendiendo pues al tiempo que dure y a la forma en que se lleve a cabo en el litigio. El litigio, perdón, es variable. Entonces, ya una vez que analizamos los medios alternativos de solución de controversia, bueno, mejor dicho, antes de pasar propiamente ya cuál sería la actividad de las personas en el jurisdiccionales, de las personas que intervienen en el ámbito jurisdiccional, no sé si quieran compartir algo en relación al arbitraje, alguna experiencia, alguna duda o algún ejemplo en cuanto a los arbitrajes. ¿No? De mi parte no, maestra, solamente tomar en cuenta lo que hemos escuchado en otras sesiones donde es importante que nosotros lo conozcamos, aunque esperemos hacer personas facilitadoras privadas, un tanto cuanto para tal vez derivar a las partes el día que tengan la intención de someterse al arbitraje, derivarlos con este conocimiento que nos comparte, derivarlos a que se sometan a este procedimiento, que también es un mecanismo alternativo, y que tal vez creo que en nuestro proceso no lo vayamos a tener tan cerca, pero sí es importante saber que existe y que, bueno, pues derivar a las partes cuando así tengan la intención, pues para que puedan resolver de manera adecuada y con el mecanismo que tal vez más adecuado le resulta, ¿no? Por la especialidad de los árbitros, pues básicamente eso, ¿no? Porque nosotros creo que no lo podríamos llevar a cabo. No, efectivamente sí es importante saber cuál es el método más accesible acorde
al conflicto en particular. Pues sí, y bueno, en este caso, ya una vez que nos empapamos de los diferentes mecanismos alternativos de solución de controversia, pues, ¿cuál sería la función del personal jurisdiccional en cuanto a la aplicación cuál sería su papel en cuanto a la aplicación de los medios alternativos? Pues, en primer lugar, pues, garantizar la legalidad de esos medios alternativos, de los convenios, en su caso de los arbitrajes que se lleguen, de los laudos arbitrales que se lleguen a emitir para vigilar que se realicen con apego al marco jurídico, proteger derechos fundamentales sería otra de las funciones, resguardando siempre las garantías constitucionales y bueno, en su caso, la ejecución de los acuerdos que se tomen, ya sea de forma forzosa, porque recordemos que el convenio pues es ejecutable una vez que se emite, es obligatorio, y pues a apoyar en los procedimientos arbitrales propiamente dichos cuando la ley así lo establezca, como por ejemplo, como se señaló hace rato, cuando se sugiera algún tipo de árbitro para las partes. Y aquí viene, yo creo que el plus o lo importante básico para las personas juzgadoras es la promoción de la justicia alternativa. Yo les comentaba, y de hecho se me fue al receso y no encontré el criterio, pero no sé si después con la doctora Ana Laura se los pueda hacer llegar, en donde el asunto que yo les comentaba, la Corte también analiza en relación a las pensiones, decía, ¿por qué no propiciar entre los acreedores alimentarios y los menores, ¿por qué no propiciar la solución del conflicto mediante un acuerdo reparatorio, ¿no? Atendiendo a las peculiaridades del caso. Y incluso ahí la Corte analiza, creo que no fue la Corte, fue un pleno regional, analiza y dice, oye, es que tú hazlos conscientes de que es mejor llegar a un acuerdo reparatorio, que la persona, en este caso el papá, pues pague de forma parcial esas obligaciones que tiene, porque si no, no se va a llegar a ningún lado, no lo va a pagar y establece que en materia penal pues es la obligación informar a las personas usuarias y promover esa justicia alternativa. Y lo que decía hace rato Miguel es, pues, también es la obligación es canalizar los asuntos susceptibles de llegar a una justicia alternativa y sobre todo respetar la voluntad de las partes. Eso es muy importante porque a nosotros a veces como personas juzgadoras, pues nos da esa cosquilla de querer inmiscuirnos en lo que no. A mí me tocaba también ver un asunto donde las partes querían llegar a una suspensión condicional del proceso y la persona juzgadora, ellos ya llevaban sus condiciones, ya habían dicho por cuánto tiempo iba a cumplir con esas condiciones, a qué se comprometía, todas las situaciones, y la persona juzgadora, al momento de analizar el asunto, dice, oye, es que yo no voy a aprobar esta suspensión condicional del proceso porque yo advierto que si tú llegas a juicio, vas a obtener una sentencia absolutoria. Entonces, esa es la razón por que la persona juzgadora no aprueba el convenio, lo cual a lo mejor pareciera que tiene la mejor intención, pero eso es lo que piensas tú como persona juzgadora. Imagínate que llegues al juicio propiamente y al que le toca desahogar todas las pruebas diga, no, sí hay delito, pero además son tantos años, ¿no? Y ya perdió la posibilidad de irse a una suspensión condicional del proceso. Que dicho sea de paso, ¿cuál es la consecuencia del mismo? Pues ordenar el sobreseimiento de la causa, ¿no? Y ahí concluida, no te genera ningún tipo de antecedente. Ay, creo que alguien está hablando. Yo iba a hacer un comentario, maestra, respecto Adelante. del ejemplo, bueno, de lo que nos está usted comentando, justo, ¿no? En materia penal tiene uno esa opción de poder tener una salida antes de juicio oral, pero que el juez justamente se pronuncie y diga que no lo va a acordar toda vez que va a ser absolutoria, pues como que no, ¿no? O sea, realmente atreverse a manifestar esto sí es muy,
pues vaya, ¿no? O sea, hasta qué punto podemos llegar a decir sí o no, o sea, cuando realmente no se ha desahogado todo lo que conlleva una audiencia. Entonces sí, pues sí, hasta qué punto podemos cerrar, ¿no? Como humanos, pero también hasta dónde tenemos nosotros esa responsabilidad de no errarlo. Sí, es lo que decía, muy en concordancia con lo que decía Miguel, es que somos bien creativos, como personas juzgadoras nos volvemos muy creativas e incluso eso no solamente sucede en las salidas alternas, también en los procedimientos abreviados que son también de repente las personas juzgadoras igual se atreven a decir que, como que nos queda ese vestigio a nosotros como los jueces de que nosotros queremos resolver las cosas, como que somos las únicas personas capacitadas para considerar que la solución que tomemos es la adecuada. Y creo que no. Debemos de aprender a soltar y también entender que las personas tienen la posibilidad de poder llegar a un buen arreglo, ¿no? Tan es así que, pues, antaño esa fue la primera forma de que se arreglaban los conflictos, mediante las negociaciones. Y sí tenemos ahí estas situaciones. Nosotros, por ejemplo, ahí en el tribunal lo que resolvimos es que deberíamos de atender a la facultad que tenían las partes de acordar ciertos puntos en la suspensión condicional y que creo que aplica perfectamente para cualquier medio alternativo de solución de controversia. Y bueno, pues de ahí la importancia también de lo que comentábamos, de saber qué es lo que debemos hacer para poder derivar a las partes, ¿no? Y canalizar los asuntos a donde tengan que irse. Ay, otra de las obligaciones en cuanto a la promoción de la justicia alternativa por parte de las personas a todas las personas que estamos inmiscuidas en esto, pues es impulsar un tanto la cultura de la paz y fortalecer esas soluciones tempranas, porque ¿qué es lo que pasa? Sobre todo con los aspectos de las soluciones tempranas. Cuando nosotros damos fin a un conflicto de forma pronta, pues evitamos el desgaste y en su caso el desgaste de las partes, pero además el estarlos confrontando a cada rato, en cada momento, lo que hace que esa enemistad, si se puede llamar de alguna forma, pues crezca. Entonces sí es importante favorecer esas soluciones tempranas para que todavía todo el mundo tenga la cabeza fría y pues poder llegar a una mejor solución, pues para lo cual pues es necesario seguirlas implementando. Dentro de los puntos que a destacar, pues creo que es importante lo que yo les comentaba hace rato, que no debemos ver a la justicia alternativa como una sustitución a lo que hace el Poder Judicial, a la función jurisdiccional, sino lo debemos de ver como un complemento. Su objetivo, pues, no es anular la intervención de las personas juzgadoras, sino ampliar las opciones de acceso a la justicia, velando siempre por las personas, por los justiciables. Yo he comentado muchas veces que a veces nosotros como personas juzgadoras resolvemos en función, en cualquier materia, en cualquier materia resolvemos en función a lo que piensa la persona que me va a revisar a mí, cuando no eres órgano terminal. Y aun cuando eres órgano terminal, en función a lo que la corte va a decir de lo que yo dije, ¿no? Y siempre buscas hacer una sentencia que sea completa, que tenga hasta palabras rimbombantes, porque pareciera que va dirigida al superior o a los abogados y no a las partes propiamente. Entonces, sí debemos de quitarnos el chip y de ver que aquí lo que importa es la solución del conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues en términos generales, esto sería la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias en la materia mercantil. Entonces, no sé si quieran que comentemos algún otro ejemplo, ponerlo a disposición de los compañeros, o si hubiera alguna cuestión en la que quieran
abundar antes de llegar propiamente a las conclusiones ya de los medios alternativos de solución en materia mercantil? Un comentario, maestra, si me permite. Solo un poco entender que aunque el órgano por la vía de apremio del incumplimiento de un convenio y obviamente su ejecución, sabemos que si uno de estos convenios, ya habiendo transitado por la conciliación, firma y registro del propio convenio, lleva un tema que no era mediable, como por ejemplo de un derecho fundamental, llama un poco la atención porque al final de cuentas ejecutar un convenio en la vía de apremio, cuando tratamos de ejecutar una sentencia en materia mercantil, solamente cabe una posibilidad de oponerte a la ejecución por la vía del pago. Yo no encuentro en algún código procesal civil, ni en el Código de Comercio, obviamente, el que se pueda oponer algún tipo de excepción que no sea el pago para efecto de hacer efectivo la ejecución de una sentencia o de un convenio suscrito en un juicio mercantil ejecutivo. Es como que encuentro cierta laguna en los apartados de ejecución de sentencia de cómo aquella parte que ve que se vulneró un derecho fundamental, se puede hacer valer en la etapa de ejecución cuando no tiene la ejecución una característica de un procedimiento contencioso. Pues, es decir, no está la demanda, la contestación, el incidente con la vista para poderse oponer, ofrecer pruebas. Veo ahí como cierta ambigüedad. Pareciera que no se puede atacar en la vía de ejecución, sino como lo marcan los códigos procesales, sino hasta en la última resolución que implica la ejecución de la sentencia, que es la escritura o la toma de posesión, según lo dicho por la jurisprudencia, pero no veo esa parte donde las partes puedan controvertir las deficiencias de ese convenio que ya pasó por el proceso de la mediación y de la conciliación, porque al final de cuentas vas a ejecutar ya una sentencia ejecutoriada. Es mi comentario nada más. Bueno, es que yo creo que en el ideal no tendría por qué haber alguna cláusula que fuera violatoria de derechos fundamentales y por eso se buscaría como la especialización de las personas que intervienen, ¿no? Para que al momento de que se autorice un convenio, incluso pues en el caso me parece que las dos legislaciones, tanto la federal como la local de Tlaxcala, pues existe la intervención licenciada en Derecho que pueda autorizar las cláusulas, pero evidentemente siempre hay una cuestión del error humano, ¿no? Siempre se nos pueden ir las cuestiones y yo tampoco advierto que exista una posibilidad de controvertir esas cláusulas que pudieran ser violatorias de derechos humanos hasta en tanto pues se establezca la imposibilidad o la ejecución final, ¿no? del convenio. Sí, sí es interesante, la verdad es que no me lo había puesto a pensar de esa forma porque partimos de la legalidad de la actuación a lo mejor de los entes que intervienen en la conciliación, pero pues sí puede haber esas fallas, pero me lo llevo también de tarea para analizar si es que pudiéramos instar algún tipo de acción en ese sentido. ¿Algo más, compañeros? ¿No? Bueno, creo que como conclusiones finales, pues yo consideraría pues que la justicia alternativa constituye, como les comentaba, una herramienta para una impartición de justicia más cercana y eficiente y pues en su caso especializada. Y les decía yo cuando iniciábamos esta intervención, esta charla, que la justicia, antes que verla como una forma de despresurizar el sistema, la debemos de ver como una forma de solución de conflicto, pensando 100% en las partes y no en una estadística para bajar los asuntos de un juzgado, sino 100%
como una manera de que no haya un desgaste emocional tan grande de las partes. Entonces, es por eso que considero que es una forma de impartición de justicia pues más cercana a los intervinientes, y también se busca pues con los medios alternativos fortalecer ese acceso a la justicia, favorecer esas soluciones eficientes, reducir sí la carga judicial, sí es un aspecto a considerar, aunque no el más importante, conservar esas relaciones mercantiles, lo que yo les decía, que muchas de ellas se encuentran a largo plazo, y mediante la solución de conflictos podemos ver el aspecto de la economía, sacarlo a flote y poder conciliar los intereses de ambas partes. Y bueno, lo que les decía hace rato es un complemento, no es una justicia distinta, simplemente es un complemento de la función jurisdiccional que pues ojalá le diéramos la importancia que tiene, ¿no? Me incluyo porque pues sí, muchas veces se nos olvida darle la promoción que requieren a esos medios alternativos de solución de controversias. Y bueno, por mi parte creo que se abarcaría el tema en materia mercantil, pero no sé, doctora Ana Laura, si quiera hacer algún otro comentario o alguna otra situación, quedo a sus órdenes. No, no, no. Si alguien más tiene alguna pregunta antes de compartir el certificado, la constancia. De mi parte, no, gracias. Ninguna, gracias. Ya no chequé el chat, pero creo que todo está relacionado con la cuestión de las, ¿cómo se llama? De las asistencias, ¿no, doctora? Sí, ya compartimos el link y ya pudieron revisar sus asistencias, que también nosotros las revisamos con las grabaciones, entonces no hay ningún problema, siempre y cuando se encuentren presentes y también pues que participe, que tenga la cámara encendida, ¿no? Son algunas de las cuestiones que revisamos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala otorga el presente reconocimiento a la maestra María del Socorro Castillo Sánchez, magistrada presidenta del primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, por haber impartido el módulo 8 Fundamentos del Derecho relativo a la capacitación en medios alternativos de solución de controversias con efectos de certificación el día 16 de junio, que firma la magistrada Fanny Margarita Amador Montes, presidenta del Poder Judicial, y el administrador Sergio Pérez Jorge, presidente del órgano de administración judicial. Como ustedes pudieron revisar, este módulo fue específicamente, creo que todos lo notamos, muy jurídico, porque el módulo se llama Fundamentos de Derecho. Entonces, eran los fundamentos de derecho civil, eran los fundamentos de derecho familiar y mercantil. La siguiente sesión, que es el día jueves, iniciaremos con el apartado de derechos humanos. Ahora son los fundamentos, pero específicamente de los derechos humanos. Entonces, pues nos van a acompañar expertos en derechos humanos de manera específica, y pues los esperamos el día jueves. Muchas gracias, maestra María del Socorro Castillo Sánchez, por su tiempo, por su experiencia. Les comentaba que ella es actualmente magistrada presidenta del primer tribunal colegiado del segundo circuito, entonces les pido un pequeño aplauso para nuestra ponente del día de hoy. Muchas gracias y buenas noches. Ay, muchas gracias a ustedes, y la verdad es que a mí me encanta tener esta oportunidad del diálogo, porque aprende uno mucho más de lo que puede compartir, aprendemos más, y la verdad es que también, si bien es cierto, es capacitación, es un módulo de capacitación, nosotros también volvemos a empaparnos acerca del tema y nos seguimos preparando. Muchas gracias a todos, a todas las personas que se conectaron, y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, doctora. Una disculpa porque luego no contesto tan rápido los mensajes, pero es que siempre anda uno en la loca, pero muchas gracias por su atención siempre, doctora. Muchas gracias.